Buenas noches, mi nombre es Nedra Ley Panchana Igual. Mi nombre es Isaías Valareso Morales. Mi nombre es Nayeli Arleal Seba Sandoval. Mi nombre es Lili Borja. Mi nombre es Karen Pilicita. Mi nombre es Cristian Pozo Prudente. Mi nombre es Anthony Sebastián Vascones Albán. Somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información. Somos el grupo número N de la materia de Interacción Humano-Computador. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Como tema tenemos manual del sistema web de citas médicas portables. Los subtemas de esta exposición es el subtema número uno, la planificación, el subtema número 2, el manual de instalación, el subtema número 3, el manual de usuario y el subtema número 4, que sería el manual técnico. Seguimos con la introducción. Como sabemos, actualmente los sistemas web son muy importantes porque permiten gestionar información de forma rápida, organizada y segura, especialmente en el área de la salud. En este trabajo desarrollamos un sistema web de citas médicas junto con tres manuales muy importantes, que es el manual de instalación, el manual de usuario y el manual técnico. Y también utilizamos las metodologías ágiles, organizando el desarrollo en diferentes sprints, lo que nos permitió planificar mejor cada etapa y realizar un seguimiento del avance. Además, también se explica los requisitos de instalación, el funcionamiento de la interfaz y la base de datos, garantizando que el sistema sea más portable y eficiente. También, además, tiene un manual que busca servir como una guía para que tanto los usuarios como los desarrolladores puedan instalar, utilizar y dar mantenimiento del sistema de manera más sencilla. Muchas gracias. A continuación tenemos aquí objetivo general, en la cual vamos a explicar el proceso de elaboración del manual y el usuario y del manual técnico de un sistema web, describiendo las etapas de planificación, instalación, funcionamiento y estructura técnica del sistema mediante la aplicación de metodologías ágiles, con el propósito de comprender su implementación, facilitar su uso y descartar la importancia de una documentación adecuada en el desarrollo de software. Como objetivos específicos tenemos explicar las principales etapas del desarrollo del manual de usuario y del manual técnico, describiendo el proceso de planificación, instalación y configuración. Como segundo objetivo tenemos que es analizar la estructura técnica del sistema, incluyendo la organización de los archivos, la arquitectura del proyecto y el funcionamiento de la base de datos, destacando la importancia de una documentación clara para el mantenimiento y administración eficiente del software. Planificación del sistema médico. Primero que nada, vamos a definir la estructura del manual, que se va a dividir en tres partes, que vendría a ser el manual de instalación, manual de usuario y manual técnico. En el manual de instalación esperaremos que la configuración del entorno PHP sea segura. También crearemos la base de datos. En el manual de usuario estará la guía lógica y el control de citas. También estará el uso de la interfaz de usuario. En el manual técnico vamos a detallar minuciosamente el código PHP y SQL, y también definiremos la estructura de la base de datos. Eh, y también vamos a identificar las secciones, la cual tenemos el módulo de instalación, que va a preparar el entorno PHP y configurar la base de datos local, que vendría a ser SQL. También con esto esperaremos que el sistema esté listo para ejecutar y almacenar la base de datos. También tenemos la sección de gestión de usuarios, que va a implementar el acceso al sistema mediante credenciales seguras, haciendo que el usuario y el administrador tengan una sección y una cuenta activa. Por ende, pues van a poder tener un mejor control al acceso y sobre todo que se va a almacenar. También tenemos la última sección, que es la persistencia de datos local, que va a garantizar que la información de citas y usuarios se guarde correctamente en la base de datos embebida. Con esto esperaremos que la base de datos sea totalmente funcional y conectada al sistema. También tendremos el desarrollo de la interfaz y la planificación de las citas, pues, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es que vamos a crear un backlog, que tenemos una lista de ellas. Por ejemplo, la primera vendría a ser el crear blog, en la cual definiremos las tareas iniciales del proyecto, que nos permitirán construir la base funcional del sistema médico. Primero que nada, con el entorno PHP
vamos a preparar el entorno de ejecución del sistema asegurando que PHP esté correctamente instalado y configurado. Luego tenemos también el diseño de base de datos SQL, con la cual vamos a crear la base de datos embebida que almacenará la información de usuarios y citas médicas. Tenemos el desarrollo de la interfaz de usuario, que es el CSS y HTML, que nos ayudará a diseñar la parte visual del sistema académico para facilitar la interacción del usuario. También tenemos la lógica del registro de citas, que en lo cual vamos a implementar la programación necesaria que va a permitir registrar y actualizar las citas médicas. Siguiendo con nuestra presentación, vamos a hablar lo que es el manual de instalación. En esta parte del proyecto vamos a explicar cómo se prepara el sistema para que funcione correctamente en cualquier computador, sin realizar lo que es configuraciones complicadas. Lo primero que tenemos, requisitos. Entonces, en cuanto a hardware, necesitamos lo que o se recomienda un procesador i3 o un AMD Ryzen 3 o superior en este caso. Mínimo 4 GB de RAM y espacio suficiente para poder almacenar lo que es parte del proyecto. Con respecto a software, necesitaríamos lo que es un sistema operativo Windows 10, Windows 11 o Linux en este caso, y un navegador actualizado. Entonces, el sistema, lo que sí, incluye lo que es una propia versión de PHP, por lo que no es necesario instalar programas adicionales. También es importante recordar que la extensión PDO SQLite se encuentra habilitada, ya que permite que el archivo PHP se comunique con la base de datos SQLite utilizada en esta aplicación. Una ventaja muy importante que tenemos que ver es que el sistema utiliza una base de datos local, por lo que no dependemos de MySQL ni otros gestores de base de datos. Como segundo tenemos lo que es el proceso de instalación. La instalación es bastante sencilla, que lo que se hace primero, copiamos la carpeta del proyecto en cualquier ubicación del computador. Luego de esto, verificamos que todos los archivos estén completos y finalmente vamos a ejecutar lo que es un archivo llamado ejecutar sistema en .bat, que lo que hace este archivo es automatizar todo el proceso de inicio del sistema, evitando que el usuario tenga que escribir comandos o códigos manualmente o realizar alguna configuración adicional. Además, no es necesario importar archivos SQL, ya que toda la información se encuentra almacenada mediante SQLite en este caso. Ahora, como tercero tenemos configuración del sistema. Cuando ejecutamos el archivo, ejecutar sistema en .bat, que lo que hace, inicia automáticamente el servidor local utilizando la versión de PHP incluida en este proyecto. Lo que hace es abrir el navegador y escribir automáticamente una dirección. Esta dirección es http://127.0.1 en el puerto 8080. ¿Qué es lo que hace aquí? Al mismo tiempo, el archivo db config PHP establece comunicación con la base de datos. Si este archivo, citas médicas, .db no existe, SQLite lo crea automáticamente en la carpeta ya mencionada. Después de crear crear la base de datos, el sistema genera tablas necesarias y registros del usuario administrador predeterminados con sus credenciales. Gracias a este gracias a este procedimiento, el sistema queda completamente configurado desde la primera ejecución y puede utilizarse inmediatamente para registrar y administrar citas médicas. Para finalizar, puedo concluir que el manual de instalación facilita la puesta en marcha del sistema, ya que todo el proceso está automatizado mediante el archivo ejecutar sistema.bat y el uso de SQLite es lo que hace que la aplicación sea potable, fácil de instalar y lista para funcionar sin depender de servidores externos o una configuración compleja. Bueno, ahora vamos con el manual de usuario, que lo vamos a realizar directamente desde la web.
aquí tenemos el panel principal, que es donde el usuario va a ingresar al sistema médico. Aquí solamente tiene que colocar su usuario y contraseña. Entonces vamos a poner para poder entrar. Coloco ingresar y ingresa lo que es al sistema. En la parte de aquí del panel de control se va a encontrar los nombres del usuario o el doctor. En la parte del lado derecho tenemos el modo, el tipo de estilo que vaya a querer el usuario, si lo desea en color negro o color blanco. Eso ya dependerá del gusto del usuario. Aquí está el modo oscuro. Y si el usuario desea modo claro, pues lo coloca. Y en la parte de acá tenemos la opción cerrar sesión, que es para cuando el usuario ya quiera salir del sistema. En el lado de acá tenemos el total de citas que vaya a tener, el último registro que haya colocado y el estado del servidor, si es activo o no activo. En la parte de acá abajo del lado izquierdo tenemos agendar cita, donde en esta parte de aquí van a poder agendar la cita, donde tiene que colocar el nombre del paciente, sus nombres completos y apellidos, la especialidad, si desea pediatría, odontología, cardiología, dermatología, depende del área que desee el paciente. Y en la parte de acá debe de colocar la fecha y en la parte de acá iría lo que es la hora. Luego coloca guardar en base de datos y se sube lo que es al historial de citas, que está en el lado derecho de acá. En esta parte de aquí, el usuario va a poder ver qué pacientes tiene, qué pacientes asistieron, qué pacientes no asistieron, qué pacientes tendrá pendiente. Por ejemplo, aquí tenemos a Alex Ávila, que está en la especialidad de Medicina General, que tiene para la fecha del 2026 del 04 del 30, a la hora de las 3:30, el cual ese sí asistió. Entonces, en el segundo ejemplo tenemos a Neider, que tiene para la especialidad de odontología, a la fecha del 2026 del 06 del 30 a las 7:01, pero ese lamentablemente no asistió a su cita, entonces por esa razón colocaría si asistió o no. Y como tercer ejemplo se tiene lo que es Nayeli, que tiene especialidad medicina general, y a la fecha del 2026 del 06 a las 02 a la hora de las 8:13, y esa vuelta lo tiene pendiente. Entonces, en esta parte es donde el usuario va a poder ver qué citas tiene que atender y qué pacientes pues asistieron, qué pacientes no asistieron, pues depende de él qué colocará, si asistió o no asistió el paciente. Y en la parte de acá, si ya el usuario desea salir del sistema, solo coloca cerrar sesión y el sistema se cierra. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo está, ingeniero? Mi nombre es Karen Pilicita. A continuación voy a hablar sobre el manual técnico. El manual técnico está conformado por 3 puntos muy esenciales, las cuales son la estructura del sistema, que contiene la arquitectura basada en PHP para la lógica. Y también tenemos el CSC externo para la capa de presentación, mientras que nuestro segundo punto es la base de datos. Al ser un sistema serverless, la base de datos es un archivo físico local. Y también en nuestro tercer punto vamos a hablar sobre los archivos que en una sola carpeta va a tener la carpeta de PHP, SS, index PHP, db configuración PHP, citas médicas de database y también lo último que sería ejecutar el sistema. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el primer punto que sería la estructura del sistema, que sería la arquitectura basada en PHP para la lógica. Está conformado por 4 fases que son el control de acceso, que nos permite iniciar sesión y el cierre de la sesión de la misma. Tenemos también la fase 2, que es la consulta de bases de datos, que consiste en insertar, modificar, eliminar y solicitar la información. Por ejemplo, podemos decir que va a ser la actualización del hacks, la validación para iniciar sesión, el conteo de las citas, el historial de registros, agendamiento y registro de citas también. En la fase 3 vamos a tener la lógica del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que son las condiciones en las que vamos y las instrucciones en las que nos va a decir cómo vamos a ejecutar y que nos va a permitir visualizar de una forma ordenada, clara, la información y gestión de navegación en general de nuestro web y de nuestro sistema. Después sigue la fase número 4, que es la interfaz del usuario.
Esto nos va a permitir, o sea, visualizar el documento en la web. En otras palabras, puedo decir que ya no es solo un script, sino que o sea, cambiaría a ser una página web ya más sostenible. Bueno, aquí en el segundo punto es del CSS externo para la capa de presentación. Bueno, el CSS, la capa de presentación, sería todo lo relacionado que hablamos anteriormente. Por ejemplo, aquí es el acceso del sistema médico, sería iniciar sesión, y aquí también está el cierre de sesión, que está en color. También el CSS externo quiere decir, o sea, el modo en el que vamos a encontrar nuestra web. Usualmente lo vamos a encontrar en color claro. También hay el modo oscuro. eh, el tipo de letra que estamos utilizando. Por ejemplo, esta letra es Times Roman 12, si no me equivoco. El usuario que también está en el mismo tipo de letra, pero en otro color. También los colores que se está utilizando. Por ejemplo, acá en el historial de citas tenemos el color celeste. Y también en el estado del servidor tenemos el color verde para identificarlo. Como nuestro segundo punto, dijimos vamos a hablar sobre la base de datos, que el motor SQLite, al ser un sistema serverless, la base de datos es un archivo físico local, lo que facilita la portabilidad y seguridad de los servidores externos. Por ejemplo, aquí tenemos en el código, tenemos el script de PHP, que inicia desde catch PD station. Aquí nos vamos a hacer la creación de las tablas, las columnas. Vamos a poder ver también que si está pendiente o no. Aquí es para insertar las citas, el nombre del paciente, la especialidad, la fecha y la hora. Mientras que en la parte de abajo vamos a hacer o sea, la especialidad, la fecha y hora, como se le lo había dicho. Y aquí está nuestro archivo de citas mixtas. Y el punto número 3 que era en archivos. Los archivos, como se mencionó antes, es en una sola carpeta que se llama médico. Bueno, yo la titulé médico. Aquí en esta carpeta se nos va a mostrar dónde se encuentra cada uno de los archivos que nos permite el acceso correcto y funcionamiento de nuestra web. Bueno, este de aquí está conformado por 7 carpetas, bueno, de las cuales solo se utilizan 6. Por ejemplo, tenemos, si no me equivoco, son 3 carpetas de archivos, un archivo lote, una database y 2 archivos de origen PHP. Para iniciar vamos a ir a la carpeta PHP. La carpeta PHP contiene, por ejemplo, los binarios, el motor de PHP y el archivo de configuración PHP INI. Cuando abrimos esta carpeta se nos va a explicar estas carpetas y todas las carpetas que están de este lado. Después sigue la carpeta CSS, Eclipse. En esta carpeta vamos a encontrar lo que es, por así decirlo, el archivo style en CSS para el diseño visual de nuestra web o de nuestro sistema. Y ahí sigue nuestro archivo, que sería index.php, que por así decirlo es el núcleo y la lógica de la cita. Está conformado por más de 237 líneas de código. Después seguimos el DB, configuración PHP, que básicamente es el archivo de conexión automática a la base de datos. De ahí seguimos con las citas médicas, que es DB, que es de la base de datos, que consiste en un archivo físico en donde se almacenan los datos en SQLite. Mientras que para finalizar tenemos el ejecutar sistema, aquí está nuestro archivo. Básicamente es el lanzador automatizado del servidor. Es decir, que una vez que ejecutemos el sistema se nos va a abrir este panel de aquí que sería CDM para ver si está bien nuestro sistema y directamente nos va a direccionar al navegador web o a la página web y este sería en modo claro. Bueno, también para agregar, podemos decir que por medio del navegador
Podemos hacer por un URL o dirección web en la barra de navegación, que sería 127.0.0.1, que esta primera parte sería la dirección del IP o localhost. De ahí tenemos 2.80, que sería nuestro puerto que nos va a apuntar a nuestra misma máquina, y el index, que sería el final, que sería PHP, sería la ruta o el archivo que se ejecute en nuestro servidor. Esta sería la otra forma en la que podemos copiar todo el código, que sería 127.0.0.1, 2.80.80. No, slash index PHP. Eso lo copiamos, lo podemos escribir en nuestra barra de navegación y nos va a salir directamente en, en la página web. Ahora, para finalizar con lo que es nuestra exposición, tenemos la conclusión. En conclusión, el desarrollo del sistema web de citas médicas portable nos permitió aplicar de manera práctica los conocimientos que hemos adquirido sobre el diseño de interfaces, bases de datos e interacción humano-computador. Con este proyecto logramos crear una documentación completa que permite comprender de mejor manera su funcionamiento y facilitando su utilización. El uso de PHP portable y SQLite permitió trabajar con un sistema ligero y de fácil configuración, evitando depender de instalaciones complejas o servidores externos. Además, la elaboración de los manuales de instalación, usuario y técnico permitió organizar la información necesaria para guiar a los usuarios y desarrolladores en los proyectos de instalación, uso y mantenimiento de la aplicación. De igual manera, la aplicación de metodología ágil ayuda a planificar y estructurar el desarrollo del proyecto, estableciendo objetivos claros y mejorando el trabajo en equipo. Finalmente, este trabajo nos permitió fortalecer las habilidades con la organización técnica, la documentación técnica y la resolución de problemas y la aplicación de buenas prácticas en la creación de software. Esta ha sido la exposición del día de hoy y gracias por su atención.